Hola, bienvenidos de vuelta a la clase 2 del curso de Deep Learning. En esta segunda parte de la clase vamos a hablar de cómo usar lo que aprendimos en la primera parte sobre regresión lineal para poder hacer clasificación. Bien, y la clasificación, bueno, básicamente es a partir de un vector de features para cada ejemplo poder determinar a qué clase pertenece un ejemplo de un conjunto de clases que nos pueden dar como etiqueta, ¿no? En el caso más simple, nosotros tenemos una, ¿cómo se llama? Clasificación binaria, en el sentido de, por ejemplo, este ejemplo que tenemos acá, ¿no? De que de cada paciente tenemos su temperatura, su oxigenación en sangre y tenemos de vuelta vectores categóricos que nos dicen si presenta o no presenta algún síntoma. Por ejemplo, si tiene decaimiento, 0 o 1, si tiene dolores, 0 o 1, si tiene tos en pulmones, bla, bla, bla. Y en función de todo eso, nosotros podemos predecir si el sujeto está enfermo o no, también con un 0 o un 1. Bien, en este caso, como hay dos clases, se dice que es una clasificación binaria, porque hay dos posibles respuestas, o que sí o que no. Entonces, en este caso es fácil darse cuenta que, bueno, a partir de lo que aprendimos de regresión lineal, podemos hacer lo mismo. Podemos generar una neurona que procese todos estos datos de entrada y a partir del resultado de esa neurona nosotros decimos si el resultado es verdadero o es falso. Bien, entonces podríamos partir el dominio de posibles resultados que arroja la neurona a la mitad y si está en una mitad es verdadero y si está en otra mitad es falso. Volvamos a lo que sabíamos antes. X va a ser nuestra matriz de diseño que va a contener en cada fila un ejemplo y en cada columna el valor de ese ejemplo para esa columna, para esa feature. Y lo que necesitamos ahora es que, bueno, tenemos las etiquetas también, que es 1 y 0 en estos dos ejemplos, dos pacientes que vimos, pero hay que hacer como un postprocesamiento a la salida para obtener la predicción, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que aplicarle una función a lo que salga de la neurona. En este caso la vamos a llamar función sigma, otra vez con el doble clic. Y lo que tenemos acá es que, por ejemplo, generalmente lo que se usa para una función sigma de este estilo es lo que se llama una función sigmoidea, que es esta función que está acá y generalmente se ve con esto. Vamos a achicar un poco, así entra en la pantalla. Tiene esta forma, ¿no? Un poquito más, ahí está. Fíjense que lo que tiene de bueno esta función es que mapea a todos los posibles valores de x. Recordemos que x vendría a ser la salida de la neurona que va a pasar por esta función para que me arroje una predicción. Está buena la función porque mapea todo el espectro, digamos, todo el dominio de menos infinito a infinito a un valor entre 0 y 1, lo cual se puede interpretar como una probabilidad de que sea verdadero, por ejemplo, la clase, ¿no? Entonces, fíjense que en el 0 da justo 0,5. O sea, en el caso de que la salida sea 0, es que el modelo no está seguro de cuál de las dos clases es y se considera como que hay un 50% probabilidad de que sea verdadero como un 50% probabilidad de que sea falso. Fíjense que en la definición de la función, que ahora está súper chiquita, pero es 1 sobre 1 más e a la menos x, cuando x vale 0, e a la 0 es 1, entonces quedaría 1 sobre 2, queda un medio justo. Bien, a medida que el valor de x va creciendo y va tendiendo a infinito, esto me va a quedar e a la menos infinito. Y e a la menos infinito es 0, porque es 1 sobre infinito. Así que me quedaría 1 sobre 1, que es por lo cual esta función en el infinito positivo tiende a 1. Y por la misma razón, en el menos infinito tiende a 0, porque e a la menos menos infinito es e al infinito, y un número dividido por infinito me da 0. Por lo tanto, esta función nos sirve para mapear todo un dominio de menos infinito a infinito a una probabilidad, porque da un número entre 0 y 1, y como es una clasificación binaria, decimos que cuando está por debajo de 0,5 se la toma como falsa, y cuando está por arriba del 0,5
se la toma como verdadera. Bien. Entonces, eso es lo que se llama regresión logística, que nos permite hacer clasificación binaria. Ahora, habíamos visto nosotros que una regresión lineal era una neurona, ¿no? Porque a cada entrada que recibía la multiplicaba por un valor constante, le sumaba otro valor constante a la suma de todo eso y me tiraba un número. Ahora lo que vamos a ver es que para hacer una regresión logística también lo podemos plantear como una neurona, pero que le aplicamos una función sigmoidea a la salida, ¿sí? Esa función sigmoidea generalmente se llama función de activación. Y lo que hacemos acá es que, bueno, a la salida de la neurona le aplicamos esa función para que nos devuelva el resultado interpretable para nosotros, 0 o 1, ¿sí? El chiste es que esto solo funcionaría si tenemos dos clases. ¿Cómo hacemos para cuando tenemos, por ejemplo, tres clases? La función sigmoidea ya no nos sirve. Tenemos que hacer una función que sirva para tres clases y que se comporte igual que la sigmoidea, que nos dé una probabilidad de 0 a 1 para cada una de las clases. ¿Qué pasa si son 4? ¿Qué pasa si son 5? Bueno, podríamos pensar que en realidad, en vez de tomar como una sola clase, una sola neurona para dos clases, podríamos irnos al otro extremo de decir, bueno, podemos generar, así como decíamos que cada neurona podía ser una regresión lineal de un valor a predecir distinto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, tres clases, lo que podríamos hacer es crear tres neuronas y que cada neurona se encargara de calcular la probabilidad de que este ejemplo en particular nos dé esa clase, ¿sí? El tema es que estas tres neuronas son totalmente independientes, entonces podría ser que, qué sé yo, haya dos neuronas que den una, si le ponemos una sigmoide acá, haya dos neuronas que den más de 0,5, entonces ahí, ¿qué hacemos? Hay que poner una capa acá atrás que se encargue de que todas estas probabilidades que lance cada neurona, en realidad hasta este punto, si no le ponemos una sigmoidea, lo que está largando la neurona es un número entre menos, infinito e infinito. Hay que poner una función de activación después de las capas que se encargue de asegurarnos de que esos tres números sumados den 1, que todos los números estén entre 0 y 1, o sea, básicamente tiene que ser una distribución de probabilidad, todas las clases. ¿Bien? Y que el número más grande sea el que tenga mayor probabilidad. Ya vamos a ver qué función vamos a usar para esto. Bien, pero al igual que hicimos con, bueno, se llama softmax, acá ya nos lo está diciendo y vamos a ver después cómo se calcula. Bien, al igual que hicimos con la parte de regresión lineal, lo que vamos a hacer es ir presentando el problema e ir implementando cada una de sus partes a mano. Como estamos trabajando con clasificación, ya no vamos a generar datos sintéticos como hicimos con regresión lineal, sino que vamos a usar un dataset conocido que viene implementado en PyTorch que se llama FashionMNIST, ¿sí? Generalmente se usan mucho estos tipos de datasets para empezar a trabajar en Deep Learning porque son datasets de imágenes en blanco y negro de 28 píxeles por 28, ¿sí? Y de diferentes cosas con 10 clases. El primero y el que es el más conocido es el MNIST a secas, que es un dataset de dígitos escritos a mano. Entonces hay un montón de gente que se puso a escribir ceros, 1, 2, 3. Claramente los números de cada uno van a ser distintos según la letra de la persona, según la caligrafía. Y nosotros queríamos, ese dataset estaba hecho para entrenar a un modelo a que detecte que el uno que escribí yo y el uno que escribió cualquier otra persona en realidad es el mismo valor, por más de que la foto sea totalmente distinta. En este caso nosotros vamos a usar una versión un poco más compleja que es FashionMNIST, que son 10 tipos de prendas, también en blanco y negro de 28 por 28, y lo que hay que hacer es ver qué tipo de prenda es en base a simplemente la foto, ¿no? Así que vamos a implementar a importar todos estos módulos y vamos a generar una función que se llama loadDataFashionMNIST, que si recuerdan la clase de data loaders ya le habíamos hablado a ese dataset y habíamos trabajado con eso. Fíjense que por dentro lo que está haciendo es
llamar a la clase FashionMNIST de PyTorch, ¿no? Y le está diciendo, descárgamelo, guárdamelo en esta carpeta. Recuerden que FashionMNIST también recibía una función transform, que servía para transformar los datos. En este caso, la transformación que vamos a hacer es que lo vamos a pasar a tensor, y en el caso de que queramos como cambiar el tamaño de las imágenes, o ampliar o disminuir, bueno, podemos pasarle un parámetro que diga true a resize, y lo que va a hacer es que lo va a transformar. Bueno, siempre se va a pasar a tensor, y solo en el caso de que se especifique por parámetros la vamos a agrandar. En cualquiera de los dos casos, lo que se hace es componer las dos transformaciones para que sean una sola y pasárselo al FashionMNIST, a la clase FashionMNIST, ¿no? Y bueno, ya tenemos los datasets MNISTtrain y MNISTtest, y esta función te devuelve los data loaders, que ya habíamos hablado sobre eso en la clase anterior. Así que básicamente esta función nos devuelve un data loader de entrenamiento y un data loader de prueba. Bien. Y lo que vamos a hacer es generar esos dos data loaders y decirles que en realidad nuestro batch size va a ser de 256. Es decir, que vamos a ver 256 ejemplos antes de actualizar nuestros parámetros. Acá, bueno, si ustedes corren esto por primera vez, lo que les va a aparecer es que va a empezar a descargar cosas. En mi caso no descargó nada porque ya lo había corrido. Bueno, cuestión que ahora nuestras features van a ser cada uno de los valores de los píxeles de estas imágenes. Recordemos que estas imágenes eran de 28 por 28, así que lo que tenemos que hacer es, de esos 28 por 28 píxeles, que son 784, hacer un vector, ¿no? Agarrar el valor de cada uno de esos píxeles como si fuera una de las columnas de los datasets que habíamos visto, como por ejemplo el de si estaba enfermo o no. Bien, entonces vamos a tener un dataset con 784 features, y por cada de esas 784 features vamos a querer saber la probabilidad de que pertenezca a cada una de las 10 clases que existen en el dataset. Entonces, vamos a bajar un toque y vamos a achicar para que se vea la imagen. Vamos a tener una red neuronal como esta, en donde vamos a tener una neurona por cada clase. En este caso vamos a tener 10 neuronas. Ignoren el dibujo, miren el numerito. Y vamos a tener una entrada por cada feature de mi dataset. En este caso, como cada foto tiene 784 píxeles, vamos a tomar como entrada el valor de cada uno de esos 784 píxeles. Yo sé que suena muy bruto lo que estamos haciendo, ¿no? Como que vamos a agarrar directamente el valor numérico de cada píxel y mandárselo a la red y que la red se maneje. Y es cierto, es bruto, ¿ok? Pero es como para resaltar el hecho de que la red puede tomar la imagen pelada, y ella misma se encarga de qué cosas ver y qué cosas no en la red, ¿no? Este tema de que aprende las features está implícito acá. Yo no tengo que calcular partes, o yo tomarme y decirle qué partes mirar en la foto, sino que le paso la foto y que se maneje. Después, en el curso de Computer Vision vamos a ver que hay un montón de redes específicamente diseñadas para trabajar con imágenes, que abordan mejor el hecho de la espacialidad y que no es lo mismo el píxel de la esquina que el píxel del medio. En este caso, como estamos pasándole los valores de los píxeles, es totalmente indistinto. Pero este enfoque funcionaría muy mal para otro tipo de imágenes. En este caso, estas imágenes son imágenes muy cuidadosamente seleccionadas, en las que para empezar no hay color, así que tenemos una cantidad, y son chiquitas, y además están centradas, así que es como que este tipo de redes, digamos, simples, funcionaría para este problema, pero cuando empiezan a complejizarse las imágenes vamos a tener que generar arquitecturas específicas para tratar con las dificultades de una imagen. Pero por ahora vamos a trabajar como cada píxel es una variable de entrada y se acabó. Cuestión, entonces, que ahora voy a tener
por cada neurona 784 pesos. Y como tengo 10 neuronas, ahora voy a tener una matriz de pesos, ¿no? En vez de tener un vector de pesos. O sea, voy a tener una matriz X con las entradas, que son la cantidad de fotos que haya por 784 columnas, y voy a tener una matriz de pesos que sea de 784 filas por 10 columnas. Bueno, ¿qué función vamos a usar para calcular esto de las probabilidades de las salidas de todas las neuronas? Y vamos a calcular una función que se parece a la sigmoidea, pero que está hecha para trabajar con múltiples clases, que es la función softmax. Bien, que básicamente arriba, en vez de tener un 1, como tenía la sigmoidea, tiene la exponencial de la salida de esa neurona. Bien, en vez de tener un 1, tiene la salida de la neurona. Y como denominador, tiene la suma de todas las salidas de todas las neuronas. Bien, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es calcular la proporción de la salida en función al total de salidas. Si hay una salida que es muy grande, va a tomar una proporción mayor del total de salidas con respecto a una que es más chica. ¿Sí? Entonces, si esta salida de esta neurona es el 10% del total de todas las salidas sumadas, este número va a dar 0,1. Bien. Lo bueno que tiene esto es que todas las salidas, como están divididas por, digamos, el total de salidas, todas van a ser un número entre 0 y 1. Porque siempre el total va a ser más grande que cada una de las salidas individuales. Y además, todas sumadas van a dar 1, porque a todas las estoy dividiendo por la misma cantidad, que es la suma de todos. Entonces, si yo sumo todos los numeradores, en el numerador me va a dar la suma de las salidas, que es lo mismo que está en el denominador. Así que la suma de todas estas fracciones me da 1, por lo cual esto nos aseguramos que sea una distribución de probabilidad, que era exactamente lo que queríamos. Bien, así que vamos a bajar y vamos a usar esto que se llama grafos computacionales, que es por lo que por debajo usa AutoGrad para derivar, pero no lo vamos a usar para derivar, sino para entender bien cómo funciona esta función softmax. Yo tengo un tensor O1, que es la salida, se llama O porque es output, es la salida de la neurona, ¿verdad? Y yo le tengo que pasar por esta función softmax, que lo que va a hacer es a cada una de las salidas, esto es un vector, a cada una de las salidas las va a poner en el exponente de una función exponencial e. Va a ser e a la número del vector, ¿verdad? Y me va a dar un O2 que va a ser ya el vector exponenciado. Yo a ese vector lo tengo que dividir por la suma, así que lo que voy a hacer es generar un O3, que es un número, que es la suma de todos los elementos del vector, y después a ese número lo voy a tener que usar como cociente, como divisor, perdón, de este vector. Cada elemento de este vector va a ser dividido por este número y así obtengo la salida del softmax. El chiste es que yo podría, en vez de calcular el softmax de un ejemplo a la vez, calcular el softmax de todos los ejemplos a la vez, utilizando propiedades de matrices. Entonces, acá, este O1 va a ser una matriz, ¿sí? Después, a cada uno, yo lo que voy a tener que hacer es sumar todas las filas, en vez de cada fila me va a dar la predicción de cada una de las clases, entonces voy a sumar todos los elementos de la fila y voy a calcular el softmax para todos los elementos del dataset. Está mejor explicado acá abajo. Acá tenemos mi salida de cada una de las neuronas para cada uno de los ejemplos. Entonces, cada columna es una neurona y cada fila es un ejemplo. Así que esta matriz va a pasar por la función exponencial y lo que tenemos es la función e a la tanto. Fíjense que acá este es e a la 2, este es e a la 3 y así. Porque la matriz era 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Recordemos que la salida de las neuronas puede ser cualquier número entre menos infinito e infinito, así que por eso puse números cualquiera acá. Ahora, yo lo que tengo que hacer es, para cada elemento, tengo que hacer la suma de todas las salidas de las neuronas. Así que lo que voy a hacer es sumar, pero voy a sumar columna a columna para cada fila. Voy a sumar todas las columnas de cada fila y me va a dar un resultado. No voy a sumar las de esta matriz que estoy poniendo acá, sino las de arriba, las de las exponenciales. Entonces, al sumar todas las columnas de la primera fila me da 30, y al sumar todas las columnas de la segunda fila me da 606. ¿Ok? Ahora lo que tengo que hacer es, a cada elemento, dividirlo por la suma. Entonces, ahí me va a dar un vector, una matriz del mismo tamaño que la salida del exponencial, pero normalizada. Y fíjense que todos estos valores sumados dan 1. Que ese era el chiste de la softmax. Todos los valores de la misma fila dan 1 y ningún número es... o sea, ningún número es mayor que 1 ni menor que 0. Todos están en el rango de 0, 1. Bueno, vamos a implementar eso. Bien. Bueno, podemos agrandar un toque más. Y bueno, vamos a generar, vamos a inicializar los parámetros de nuestro modelo. Como dijimos, vamos a necesitar que, dado que tenemos 784 entradas, una por cada píxel, y 10 salidas, una por cada clase, necesitamos que el vector de pesos sea de 784 por 10. Y el vector de sesgos, que ahora no es un número pelado, sino que es un vector, porque necesitamos un sesgo por cada neurona, van a ser un vector de 10 elementos. Bien, ya tenemos W y B. Ahora, bueno, podemos printear w.shape para quedarnos tranquilos. Y lo mismo vamos a hacer con la B, para que veamos que efectivamente tienen la forma que dijimos. ...784 por 10 y un vector de 10. Ahora hagamos la softmax, ¿no? Tenemos el ejemplo que vimos, una fila 1, 2, 3 y otra fila 4, 5, 6. Fíjense que yo necesito sumar por filas. Tenemos la función sum, que sumaba a todos los elementos de un tensor, pero en realidad no queremos sumarlos a todos, sino que queremos sumar todas las filas y que me devuelva un vector de sumas. Entonces tenemos dos versiones, acá hay un eje que pasa como parámetro, ¿bien? Y le podemos decir que sume ese eje o que sume este. 0 es filas y 1 es columna, ¿bien? Pero en realidad, fíjense lo que pasa en cada uno de los casos. Si le pasamos 0, en realidad lo que está haciendo es sumar todas las filas de una columna y me quedan 3 sumas porque habían 3 columnas. Y si le paso un 1, suma todas las columnas de una fila y me quedan 2 elementos porque habían 2 filas. Entonces nos damos cuenta que lo que necesitamos hacer es pasar este 1. Bien. Fíjense que si yo le saco este keep dim, tuki, no sé qué hace. Creo que pensé que lo iba a sumar todo, pero ya como le estoy especificando el eje, debe estar por defecto puesto en... bien. Mantiene que sea un vector columna. Bien, ya entendí. Mantiene que sea una matriz columna en vez de ser un vector pelado. Fíjense que acá quedaría 6, 15 como una fila en vez de quedar como una columna. Bien. Entonces, una vez que sabemos esa diferencia, la función softmax es muy fácil de implementar porque básicamente tenemos la x de entrada. Xexp es haber hecho una exponenciación a la x y guardarlo en este tensor. Después hacemos la suma por columnas y me devuelve un partition que es un vector columna. Y después vamos a dividir la matriz por ese vector columna, que se puede hacer gracias a nuestro amigo el broadcasting, como habíamos visto en la clase pasada de tensores. Así que vamos a definir la función y vamos a generar un x, digamos, aleatorio, con una medida de 0 y una desviación estándar de 1, de esta forma, de 2 filas por 5 columnas. Y aplicamos softmax y estas son las probabilidades de cada uno.
¿sí? Fíjense que hay dos de 35, uno de 35, uno de 30. Bien. El chiste es que si hago la suma, todas me dan 1. Así que esto, primero que está bien implementado, y segundo que cumple lo que nosotros queríamos lograr de que las salidas de las neuronas se consideraran como probabilidades de que el ejemplo perteneciera a esa clase. Esta implementación no es perfecta y puede generar problemas numéricos, sobre todo cuando hacemos una división. Entonces, cuestión que solo lo estamos haciendo para que entiendan cómo funciona la función de activación, pero en realidad lo que lo que vamos a hacer en la práctica es trabajar con la función softmax de PyTorch, que es lo que vamos a hacer después. Pero sepan que es eso, que la función de PyTorch tiene algunas modificaciones para evitar que se generen estos problemas numéricos. Bueno, entonces el modelo va a ser exactamente igual, solo que ahora a la salida de la multiplicación entre x y w y que le sumo b, vamos a tener que hacerle un softmax. Bien, es decir, hago un x multiplicado por w. Fíjense que yo acá le cambié la forma a x para que tenga como cantidad de columnas las filas de w y le puse un -1 para que se maneje. Y el resultado le sumo a b y hago la softmax de todo. Ese sería mi modelo. Bien, es un poco más complejo, pero es lo mismo. Es multiplicar x por w, sumarle b y a la salida aplicarle el softmax para que las salidas sean probabilidades. Y esa va a ser nuestra red. Bien. Ahora, la función de pérdida ya no nos sirve mucho el error cuadrático medio porque tenemos muchas salidas. Bien. Y no nos serviría hacer un error cuadrático medio por clase. Lo que vamos a usar es la función de entropía cruzada, que está definida acá. Bien, es básicamente la probabilidad de que sea una clase, que es la etiqueta, ¿no? La vamos a multiplicar por el logaritmo de lo que predijo el modelo para esa clase. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, para entender de dónde salió esta función de pérdida, vamos a tener que entender un poco qué es la entropía dentro de lo que se considera como teoría de la información. Vamos a hacer un juego, ¿no? Para que se entienda mejor este concepto de entropía. Supongamos que tengo una bolsa y que tengo 4 pelotas que pueden tener un número. 0, 1, 2, 3 o 4. Bien, y el jugador que sostiene la bolsa es el anfitrión del juego y el otro es el que tiene que tratar de adivinar qué número tiene la pelota que sacó el que sostiene la bolsa, pero con la menor cantidad posible de preguntas. Bien, entonces un jugador agarra una pelota de la bolsa y el otro tiene que tratar de usar la menor cantidad de preguntas para adivinar qué número tiene esa pelota. Bueno, cuestión que es muy fácil darse cuenta que la menor cantidad de preguntas es 2, porque solo son 4 pelotas, entonces, solo son 4 números, perdón. Entonces, si le preguntamos es par y nos dice que sí, bueno, es 2 o 4, así que podemos preguntar si es 2 o si es 4 y habremos hecho 2 preguntas nomás. Y si le preguntamos si es impar, hacemos lo mismo, pero después le preguntamos si es 3 o 1 y solo habremos hecho 2 preguntas en todos los casos. ¿Ok? Entonces, como están, supongamos que en realidad las 4 categorías son equiprobables, es decir, hay una misma cantidad de pelotas de todos los números, la probabilidad de que saque una pelota o la otra es de 1/4 en todos los casos, y en todos los casos la cantidad de preguntas que necesito hacer para tener una respuesta es 2. Bien, así que el promedio de preguntas es 2. Es una cuenta bastante estúpida que no requería una tabla, pero bueno, ¿qué pasa cuando cambiamos el juego y ahora en vez de que sean categorías equiprobables hay mayor cantidad de pelotas de un número que de otro? Supongamos que hay 8 pelotas en vez de 4 y de esas 8, 4, o sea, la mitad tienen un 1, después hay 2 que tienen un 2 y hay una de 3 y una de 4. Acá no tendría sentido preguntar si es par o impar porque hay 5 impares y 4 pares, y 3 pares, perdón,
Entonces es mucho mejor, si hay muchas 1, la mayor cantidad de las veces va a ser un 1 lo que saque. Entonces, si yo preguntara, como primera pregunta, ¿es un 1? Directamente, en la mitad de los casos, solo habré hecho una pregunta. Bien. En el caso que me digan que no, de las 3 opciones que me quedan, sigo preguntando por la que mayor cantidad de probabilidades haya de que sea esa. Que bueno, si ya cursaron Machine Learning sabrán que eso es lo que hacen los árboles de decisión. Se fijan cuáles son los casos que tienen mayor probabilidad de ocurrencia y preguntan ese primero. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Entonces, primero preguntaríamos si es un 1, si no es un 1 preguntaríamos si es un 2, y si no es un 2, indistintamente si preguntamos que es un 3 o un 4, sería la menor cantidad. El chiste es que, fíjense que ahora el promedio cambió, porque la mayor cantidad de las veces con una pregunta estamos, o sea, la mitad de las veces, 4 de 8 con una pregunta estamos. La segunda es un cuarto, porque son 2 de 8 con 2 preguntas. Y en el remoto caso de una vez cada 8 hay que hacer 3 preguntas. El promedio es 1,75 ahora, que es multiplicar la probabilidad de que ocurra por el número de preguntas que hay que hacer y sumar todo. Y eso es lo que estamos haciendo. Fíjense que el número de preguntas depende de la probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Porque fíjense que en realidad cuando era un medio, el número de preguntas era 1. Cuando era un cuarto, el número de preguntas es 2. Y cuando era un octavo, el número de preguntas es 3. Fíjense que un medio es 2 a menos 1. Un cuarto es 2 a la menos 2. Y un octavo es 2 a la menos 3. Entonces, si nosotros hacemos el logaritmo en base 2 de la probabilidad de ocurrencia, tenemos el número de preguntas necesarias. Así que este 1,75 en realidad es la sumatoria de multiplicar la probabilidad de ocurrencia por el número de preguntas, que en realidad es el logaritmo en base 2 de la probabilidad de ocurrencia. ¿Ok? Y esto es lo que se llama entropía estadística de una distribución. Hay que cambiarle el signo porque en realidad el logaritmo en base 2 nos va a decir menos 1 en vez de 1, pero bueno, a nosotros nos interesa el número de preguntas positivo. Bien. Ok, entonces, ¿qué chiste? ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, el problema es que nosotros no sabemos la distribución de nuestros datos de antemano, ¿ok? O por lo menos nuestro modelo no tendría que saber la distribución para tirar una clase. Nosotros en este segundo juego estamos haciendo medio trampa porque nos están dando el tip de que hay muchas más pelotas 1 que pelotas 3, por ejemplo. Entonces vamos a preguntar primero por las pelotas 1. El chiste es que en la práctica nuestro modelo va a asumir que son todas categorías equiprobables porque no tiene datos, no tiene una probabilidad a priori de la distribución de las clases. Bien, entonces veamos qué pasa si usamos la estrategia de que son todas equiprobables sobre estas pelotas que cambiaron, ¿no? Es decir, si hago lo de preguntar por par impar en vez de preguntar directamente por el 1. Y el chiste obviamente de vuelta es que siempre van a ser 2 preguntas porque en todos los casos hago 2 preguntas. Entonces, fíjense que en este caso, este modelo de preguntar par o impar es peor que el otro. Y nosotros tenemos que encontrar una función que nos diga qué tan peor es este modelo con respecto al otro. Entonces, en vez de hacer entropía de una distribución, vamos a hacer entropía cruzada de 2 distribuciones distintas. Es decir, la distribución equiprobable es una distribución y la otra distribución es esta otra y hay que comparar las dos. La distribución equiprobable es lo que asume mi modelo que existe en el dataset y la distribución segunda, la del segundo juego, es la distribución real de los datos. Entonces, al comparar esas dos distribuciones estoy comparando y estoy arrojando un número que me dice que también se adecua la distribución de mi modelo a la distribución de los datos. Y entonces cambia, ahora no va a ser esta de acá, PI por el logaritmo de PI, sino que va a ser PI por el logaritmo de QI, siendo Q la distribución del modelo y siendo P la de los datos. Bien. Ok, y además es un logaritmo natural,
porque en realidad es lo mismo. El logaritmo natural se ve más fachero que el logaritmo en base 2. Y ya sabemos que en realidad todos los logaritmos son el mismo logaritmo multiplicado por una constante porque se puede hacer cambio de base. Así que esta va a ser la entropía cruzada y sirve como función de pérdida para distribuciones de probabilidad por eso mismo, porque nuestro modelo está asumiendo una distribución de probabilidad, la real es otra, la que dicen nuestras etiquetas, y la entropía cruzada nos va a decir que también encajan esas dos etiquetas. Bien. Ok. Veamos entonces cómo se implementa esto. El chiste es que la mayor parte de las veces, todas menos una, la etiqueta va a ser un 0 para la clase, ¿sí? O sea, si hay 10 clases, 9 veces la etiqueta va a ser un 0 y solo una vez la etiqueta es un 1. Hacer la implementación tal cual dice acá sería un ahorro, sería un desperdicio de cómputo increíble porque estaríamos haciendo 9 multiplicaciones por 0 que van a dar 0 y solo una multiplicación que tiene sentido. Entonces una forma más fácil, no más fácil, sino más eficiente de hacer esto es fijarme en la etiqueta quién es el que vale 1 y buscar la predicción solo de esa clase y esas dos multiplicarlas. Porque todas las otras sé que al multiplicarlas por 0 me van a dar 0. Así que eso es lo que está haciendo acá. Supongamos que tengo un dataset con dos ejemplos y mi etiqueta dice que de las tres clases, la verdadera es la clase 0 en el primer ejemplo y en el segundo ejemplo la verdadera es la clase 2, que sería la tercera, ¿no? Porque arranca desde 0. Bueno, supongamos que nuestro modelo me arrojó esta predicción en la que estas son las probabilidades para cada una de las tres clases en el primer ejemplo y estas son las probabilidades para cada una de las tres clases en el segundo. Fíjense que en el primer ejemplo el modelo habría dicho clase 2, cuando en realidad era clase 0, ahí se equivocó. Y en la segunda también habría dicho clase 2, cuando en realidad era clase 2, así que ahí acertó. En teoría, la función de pérdida para este segundo ejemplo debería ser mucho menor que la función de pérdida para este primer ejemplo. Bien. Sin embargo, por más de que haya acertado o no, la entropía cruzada se fija con qué probabilidad acertó. Porque esta distribución de 0,5 en la tercera no es igual de buena que una distribución con 0,9 en la tercera. Entonces, la entropía cruzada no solo se fija en que haya sido el número más bajo, es más, ni se fija en que haya sido el número más alto. Se fija solo en la probabilidad con la que acertó la clase positiva. Y las negativas, como hacen 0, no les da bola. Entonces, ¿qué dice? Bueno, agarremos i hat, todas las filas, pero solo las columnas que diga i. Entonces, para ambas filas, para la fila 0 vamos a agarrar la columna que dice, el primer elemento que dice i, que es 0, y lo vamos a usar como columna. Entonces, del ejemplo 0, el índice 0. Y del ejemplo 1, el índice 2. Y eso nos devuelve esto, ¿no? 0,1, porque era la clase 0 de la predicción del primer ejemplo, y 0,5, que era la clase 2 de la predicción del segundo ejemplo. Y a esos números hay que multiplicarlos por 1. O sea que listo, ya está. Pero también hay que hacerles el logaritmo. Entonces básicamente cross entropy es hacer lo que hicimos acá. De todas las filas, agarrar las columnas que te diga la etiqueta. ¿Sí? Y nos va a dar un vector de tantas filas como números en el vector. Y a todas esas hay que hacerle el logaritmo y ponerle el menos adelante porque esto de multiplicarlo por la etiqueta es multiplicarlo por un 1 porque solo estamos buscando las columnas que son un 1. ¿Ok? Esto funciona si i, en vez de estar expresado como un one hot vector, en donde todas las columnas tienen un 0 y solo hay una con un 1, tiene el índice de la etiqueta. Si no tuviera el índice de la etiqueta, esto no funcionaría y habría que pasar las etiquetas de one hot a índices. Bien. Cuestión que, bueno, esta es la entropía cruzada. Fíjense que el primer caso que se equivocó es un número muy grande en comparación con el otro caso que no se equivocó. Bien. El chiste es que esto al final va a terminar siendo clasificación
Y por más que haya dicho con 0,6 o con 0,9 que la tercera clase es la correcta, el resultado va a estar bien, es la tercera clase. Así que más allá de que la red se entrene tratando de parecerse lo más parecido a 1, la clase correcta, y lo más parecido a 0, las otras, tendríamos que tener una métrica que nos diga qué tantas veces se equivocó y qué tantas veces le pegó. Y eso es lo que hace el accuracy, básicamente, ¿no? Que vendría a traducirse como exactitud. Hemos decidido dejar las métricas en inglés porque eh, hay muchas métricas parecidas que usan palabras distintas para definirse y que en español podrían parecer sinónimos. Así que hemos decidido dejar las métricas en inglés y ya está. El accuracy es básicamente del total de ejemplos que evaluó en cuántos acertó. Bien. Para eso vamos a necesitar una función que nos diga de todas las predicciones que tiró para cada elemento, cuál es la más alta. Y esa tomarla como la predicción. Fíjense que si hacemos i-hat, que era la predicción de nuestro modelo de arriba, y le ponemos esta función argmax con respecto al eje 1, que son las columnas, es decir, de cada fila, ¿cuál es la columna máxima? Y en ambos casos nos tiró un 2. Recordemos que las dos predicciones de arriba nos habían dado que la clase 2 era la más alta. En la primera se había equivocado, en la segunda le había pegado, pero en ambas la clase era 2. Bien. Así que nuestra función accuracy lo único que va a hacer es fijarse cuál es la columna que tiene el número más grande, y eso va a ser la predicción. Nos va a devolver la predicción como índice para que yo la pueda comparar contra la etiqueta que está puesta como índice. Entonces, después se asegura que i-hat tenga el mismo tipo de dato que i, pero después hace un igual igual para compararlos, y esto va a devolver true en los casos de que sean iguales y false en los casos de que no sean iguales. Es decir, true en el caso de que le haya pegado y false en el caso de que se haya equivocado. Cuestión que después hace una suma de todas las veces que dijo true y lo pasa a flotante. Y entonces básicamente tenemos la cantidad de veces que le pegó. Si eso, lo que larga esta función, lo dividimos por la cantidad de veces que evaluó, tenemos el accuracy. Acá tenemos una accuracy de 0,5 porque de dos ejemplos que evaluó, le pegó uno. Entonces la mitad de las veces acertó. Bien. Y el algoritmo de optimización va a ser exactamente igual. ¿Okay? Todo el quilombo de recién fue para explicar la función de pérdida, que sí cambia cuando pasamos de regresión a clasificación. Pero el algoritmo de optimización se mantiene igual. Seguimos usando gradiente descendiente estocástico y es literalmente la misma función que en la parte anterior de la clase. Y el entrenamiento también es exactamente igual. O sea, en este caso vamos a hacer 10 epochs porque el problema es un poco más complejo. Vamos a usar la función de entropía cruzada que definimos arriba. El optimizador va a seguir siendo SGD y vamos a usar un learning rate un poco más agresivo, esta vez de 0.1. Y bueno, vamos a iterar por las epochs. Vamos a ir guardando un par de acumuladores acá para ir haciendo los prints. Pero bueno, básicamente llamamos al data loader este train iter y vamos a hacer lo mismo que hacíamos con la regresión lineal. Calcular la pérdida, hacer el backward, pasarle a la función trainer los parámetros que quiero que optimice, con qué learning rate y el tamaño del lote. Obtenemos la función de pérdida haciéndole un zoom y guardamos la cantidad de elementos que hay para calcular el accuracy y llamamos a la función accuracy para que me diga cuántas veces le pegó. Bien, lo hacemos tanto para el conjunto de entrenamiento como para el conjunto de testeo. Acá esto debería ser test iter. Vamos a ver dónde se llama a test iter. Se lo creó por acá, ¿no? Tuki tuki, no, todo esto es entropía. Torch. WB, donde generé los... acá, los datos. Se llama test iter. Bien. Entonces... había un error en la implementación del entrenamiento. Acá. Esto es test iter. Bien.
y calculamos el accuracy de testeo. Bien, y por cada epoch vamos a printear. Entonces, la pérdida dividida por la cantidad de elementos para que se vea más bonita, para que sea un número entre 0 y 1. El accuracy, que sí hay que dividirlo sí o sí por la cantidad de elementos porque es la definición del accuracy. Y porque acc solo me devolvía la cantidad de veces que le pegó. Y después, tanto en entrenamiento como en testeo. Bien. Y ahí esta sí debería tardar un toque más en entrenar. Vamos viendo que esto va a empezar a alargar resultados. Ahí terminó la primera epoch. Fíjense que el accuracy de entrenamiento es un poco peor que el de testeo. Hemos tenido suerte. ¿Sí? Pero bueno, va a ir mejorando el accuracy de entrenamiento. En teoría, podría ser que no mejore el accuracy, pero lo que debería ir bajando siempre es la pérdida. Bien, acá la función de pérdida es la entropía cruzada. Generalmente siempre miramos el accuracy porque es lo que es más fácil de entender, es el porcentaje de las veces que le pegó. Pero la red lo que está usando para entrenar es la entropía cruzada. Ok. Bueno, cuestión que esto, fíjense que le está pegando un 85% de las veces. Lo cual, bien, está teniendo suerte. Después vamos a ver las fotitos y van a ver que no es, hay veces que no es tan fácil de saber si es un bolso. Hay veces que es un cuadrado blanco y voy a decir que supongo que es un bolso. Pero, pero bueno, llegó a este 85%. O sea que nuestro digamos, bucle de entrenamiento está funcionando bien. ¿Sí? La función de pérdida siempre fue bajando y el accuracy fue mejorando un poco. Fíjense cómo fue mejorando también el accuracy de testeo. ¿Ok? Por lo cual, por lo que vemos a simple vista, este modelo no estaba sobreentrenando. Ok, genial. Eso es paso a paso cómo hacer una regresión softmax. Pero, como dije, en la práctica no vamos a hacer una regresión softmax así a mano. Ninguna de nuestras redes las vamos a implementar a mano. Ya dijimos que incluso vimos que la función softmax que implementamos no era perfecta y tenía errores numéricos. Así que vamos a ir a la implementación del framework. Vamos a volver a importar todo lo que necesitamos. La función loadData queda igual porque ya estábamos usando los dataloaders y datasets de PyTorch. Esto quedó exactamente igual. La inicialización. Bueno, primero el modelo. Vamos a usar sequential, como dijimos. Ahora vamos a tener la capa densa que habíamos hablado antes. Pero le vamos a poner como entrada 784, una entrada por cada píxel. Y como salida 10, una por cada clase. ¿Estamos? Fíjense que yo no tengo que acá ni trabajar con crear los vectores, todo se crea automáticamente, porque ya sabe que tiene que crear una matriz de pesos y un vector de sesgos. Pero antes de esto hay que poner una capa que se llama flatten, que es una capa de NN que lo que hace es a los tensores de más de una dimensión los aplasta y los transforma en vectores. A mí me gusta decir los achoriza, ¿sí? Lo que hace es tener una matriz de 28 por 28, ya no más. Ahora tenés un vector de 784. Bien. Ok. Ahora, eso es nuestra red. No es más que eso. Una capa de 10 neuronas en este caso, porque vamos a entrenar una neurona para que se especialice en decir con qué probabilidad pertenece a esa clase. Y vamos a definir una función iniciar pesos que los inicializa como yo quiero. En este caso, le pasás una capa. Y si esa capa es densa, lo que va a hacer es agarrar los pesos y iniciarlos normalmente con una desviación estándar de 0,01. Fíjense que estamos usando una función para inicialización que viene dentro del paquete NN. Bien, o sea que estamos haciendo las cosas un poquito menos asquerosas que la semana pasada. Y le aplicamos la función initWeight a la red. Esto va a ir capa por capa, fijándose si debe inicializar los pesos o no, porque acá solo dijimos que inicialice los pesos de la densa. ¿Sí?
Flatten es una capa que no tiene parámetros. Lo único que hace es modificar la forma de la entrada, nada más. Bueno, el chiste es que Softmax no está puesta como una función de activación dentro de la red. Fíjense que nosotros arriba en la red lo pusimos, en la red que implementamos a mano, lo pusimos como parte del modelo a la Softmax. Bueno, para evitar este problema numérico que tenía nuestra función Softmax, lo que hace PyTorch es decir, bueno, yo entiendo que vas a usar Softmax solo para clasificación y que siempre que uses Softmax vas a usar la cross entropy. Entonces, lo que hace es que cuando calcula la pérdida, ahí aplica Softmax a las salidas. Y no que primero aplica Softmax y después hace el cross entropy. Primero, para evitar hacer más trabajo necesario. Y segundo, para evitar este problema numérico que nos podría ocasionar hacer Softmax sola. Entonces, hay que tener cuidado de que el softmax se hace dentro de la función de pérdida en PyTorch, ¿ok? Así que nunca hay que especificar una capa de softmax en el modelo. Guarda con eso. Bueno, y como estamos en PyTorch, vamos a usar directamente el cross entropy loss, así como en la regresión lineal usamos el MSE loss. Acá el algoritmo de optimización va a ser exactamente el mismo, va a ser el SGD. Nomás le vamos a cambiar el 0,1. Uy, no le gustó. La función net no tiene parameters. Function objects. A ver. Tuki tuki. ¿Dónde quedó net? ¿Cargué net? No, mira. No había corrido esto. Entonces, ahora sí. Muy bien. Y vamos a usar la misma función accuracy que habíamos definido arriba para calcular el accuracy durante el entrenamiento. Fíjense que el entrenamiento es casi igual. La única diferencia es que, bueno, llamamos a la función... no, mira, esto está exactamente igual. Llamamos a la función de pérdida pasándole como predicción lo que diga la red con respecto a X. Hacemos el zero grad ahora del objeto trainer. Hacemos el backward de la función L. Y hacemos el trainer step. Después la L la guardamos, la N la guardamos, el accuracy lo guardamos. Vamos guardando todo para ir haciendo el print. Y vamos a ver cómo nos va ahora con el entrenamiento. Fíjense que, o sea, nosotros lo que hicimos arriba fue implementar paso a paso la función de pérdida y el softmax para que entiendan lo que estábamos haciendo, pero el chiste es que ya viene todo implementado en PyTorch, así que no hay que prestarle mucha atención a eso, sino que simplemente llamamos al objeto creado y listo. Pero está bueno siempre saber qué está haciendo por debajo para no mandarse pedos, como por ejemplo acá, implementar una capa softmax que no necesitamos porque ya lo está calculando dentro de la función de pérdida. Bueno, fíjense que acá también la función de pérdida está bajando bastante, está entrenando bien, el accuracy de entrenamiento está subiendo, el accuracy de testeo está subiendo, así que está muy bien, funcionando bien el algoritmo que hicimos. Bueno, eso es todo. No hay mucho más que analizar de regresión logística con Softmax. Es casi lo mismo, así que ya saben hacer modelos de una capa. Con una neurona en el caso de que sea regresión lineal o con más de una neurona en el caso de que quieran hacer clasificación de más de dos clases. Lo que les queda ahora es un ejercicio que le hemos dejado dentro de la carpeta del repo, en donde este pipeline de entrenamiento completo que le hemos dado, les hemos pedido que lo modularicen para que sea más reutilizable. Es decir, hay una parte que siempre se hace, hay una parte que se repite porque se hace por epochs, hay una parte que se hace por lotes, hay una parte que se hace para entrenar, otra que se hace para evaluar. Todo eso le pedimos que lo vayan modularizando en distintas funciones para que vayan entendiendo bien y aprendiéndose las partes y empiecen a toquetear un poco, a ver qué pasa si cambian esto, si cambian lo otro.
mientras hacía tiempo terminó y bueno, llegó a también más o menos el mismo accuracy que había llegado con la función escrita totalmente en Python. Así que para que vean que son totalmente equivalentes. Me voy a despedir y bueno, nos vemos la próxima clase. Abrazo.